Hola, hola compañeros, maestro Gerardo. El tema de nuestro equipo es Cuerpo y Salud en la Modernidad, origen del surgimiento de la educación física de Guillermo Galatini. Soy parte del equipo Los Profetas y el lema de mi equipo es la clave del éxito es ser perseverante. Los integrantes de este mismo es Valeria Hatsiri Gutiérrez Cervantes como la capitana de nuestro equipo, Antonio Torres Oliva, Diego Yetzán Zamora Domínguez, Osvaldo García Pineda, Uriel Bonilla Galván y su servidora Helen Mabel Saucedo Romero. Yo comenzaré hablando sobre la introducción del origen del surgimiento de la educación física y empezaré diciendo una pequeña introducción en cuestión a que la educación física, al menos en el caso de Argentina, se comenzó a introducir en el siglo XIX y las prácticas deportivas como los métodos gimnásticos fueron a mediados del siglo XX. El nacimiento de esta disciplina fue en el siglo XVII con el propósito de comenzar a educar a jóvenes a cuidar a su cuerpo, con el lema de educar cuerpos vigorosos es imperativo para la salud. En este contexto del siglo XVIII y de acuerdo con Martín Nicolás, empieza a formar parte del ambiente el concepto de crianza física o propiamente en el campo de la historia, de la pedagogía y la salud, la educación física. Esto quiere decir que poco a poco fueron integrando la educación física como una materia en las escuelas, la cual ayudaba a la salud no solo de los estudiantes, sino comenzaron desde los más pequeños, desde el jardín de niños, que en ese entonces, pues usualmente, por ejemplo, aquí en México se le llamaba o se le denominaba este, parvulitos, creo que sí se le llama así, inclusive más atrás no sabré decirles el dato exacto, pero sí que empezaron a indagar en este ámbito. Eh, la categoría corporal se surgía de manera forzosa en la articulación y tratamiento de la salud del niño. Poco a poco se fue integrando y se fueron tratando, como les digo, la categoría corporal de la articulación y el tratamiento de la salud. El desarrollo inicial de las sociedades capitalistas y el floreciente auge del conocimiento científico fueron importantes a la hora de introducir la educación física en nuestra vida diaria. Prosigo con mi compañero que le toca el siguiente tema. Yo soy Diego Yechanta Zamora Domínguez. Voy a hablar de John Locke y el adiestramiento de las facultades del hombre. John Locke fue uno de los representantes más característicos de la cultura iluminista inglesa. Él vivió aproximadamente entre el año 1632 y 1704. Fue autor de obras muy reconocidas, que van desde la filosofía hasta la educación, y también habla de la política. Para John Locke la educación era muy vital y él decía que se tenía que implementar al joven la educación desde muy temprana edad. ¿Para qué esto? Para que en un futuro, sin problemas, el joven pudiera tomar como razón de otra persona sin tener alguna dificultad o problema. Era vital que se hiciera desde temprana edad para evitar problemas en el futuro. De este modo, pues, ¿qué podemos entender? Las disciplinas impiden que se formen en nosotros malos hábitos, que por lo consecuente estaríamos formando un buen hábito y no tener problemas en el futuro. El mérito que podemos atribuirle a John Locke es el haber contribuido a la desarticulación de un tipo de la educación cortesana. Producto de ello, sus pensamientos exilios. Hablando de la educación física, la apoya en su parte pedagógica, en la cual dice prepara el éxito social y profesional para el tratamiento de los cuerpos. ¿Esto qué nos quiere decir? Se prepara al joven desde temprana edad para poder resolver problemas en un futuro sin, sin algún inconveniente. Él influjo pensamientos educativos vivamente caracterizados por el humanismo racional y universalista.
En conclusión, para John Locke, la educación del niño era vital y se tenía que implementar desde temprana edad. Para él, el juego era una buena forma de enseñarle a los jóvenes. ¿Por qué decimos que el juego? Porque mediante él se puede dominar y se puede controlar la fuerza del joven. ¿Y para qué nos serviría todo esto? Para actuar en provecho sobre el mundo externo. Por último, puede ser fuente de enseñanza intelectual. Esto sería por mi parte todo, amigos. Continuamos. Yo soy Antonio Torres Oliva y les presentaré las producciones de hegemonía en torno al cuerpo. Primeramente debemos saber qué es la hegemonía, la cual de manera breve es un predominio de una cosa sobre otra. Ya con este concepto podemos adentrarnos en el tema con Foucault, el cual menciona que la constitución de los modos fundamentales de las ciencias y las técnicas pueden ubicarse en el plano de la biología. Esto quiere decir que podemos hacer una analogía de la hegemonía en el cuerpo humano. ¿Cómo podemos hacer una analogía sobre esto? Pues al referirnos a hegemonía en el cuerpo humano, podemos decir que los aparatos y sistemas predominan en los órganos, por lo que la construcción temporal de la estructura política y social tiene una amplia similitud con la ordenación del estudio de los seres vivos, creando analogías sobre esto. Ahora presentaremos lo que dice Nikos Pautlas, que el cuerpo humano no es una simple naturalidad biológica, sino una institución política. Con todas estas analogías, podemos decir que la educación física, el tratamiento de los cuerpos de los individuos, y en especial de los niños, se constituye en un campo de lucha ideológica. El cuerpo ha sido el nivel de anclaje para la configuración de un proceso hegemónico que importa relaciones de dominación y subordinación, además de atribución de funciones atribuidas, las cuales han tenido una aportación en la historia de la educación física como centro de poder ideológico. Con esta investigación, el autor pretende analizar las condiciones de construcción social de la salud, basándose en las épocas del medievo y la edad moderna. Con esto y una especial y principal referencia al cuerpo y el cuidado de los niños. También podemos destacar que en la obra Josefa de Amar Borbón establece que la educación y política parecen encontrarse en un discurso dirigido a un público amplio y cerrado, que contribuirá al estudio de las posiciones hegemónicas. Para concluir, podemos destacar que es un buen ejercicio o práctica verificar y comprender la génesis del surgimiento de la educación física, es analizar e interpretar los primeros cuidados del niño en las épocas del medievo y en la edad moderna, épocas que ya hemos dicho anteriormente. García Pineda Osvaldo, yo les voy a hablar sobre el infantil, la educación física en el infantil. En el siglo XVIII, Martín Nicolás empezó a ser parte de crianza física y de la historia de la pedagogía y la salud. En este momento, el imperativo educativo fue una fuerte apuesta al humanismo. Esto fue evidenciado en el estudio de Eduardo Álvarez Palacios. Él afirma que la idea del educativo de Renacimiento se refleja en los escritos del conocimiento político-social. En esta época empieza a prefigurar una ciencia, actitud sobre el ejercicio corporal. Álvarez Palacios comienza a perfilarse con un desarrollo muy definido, desde la filosofía y especialmente la medicina, hasta el punto que en el ejercicio corporal formará parte importante del saber médico junto con la higiene, dando lugar a la gimnasia genérica. Educar, según Locke, es preparar al hombre para que cumpla con sus deberes en la vida. La disciplina para Locke impide que se formen en nosotros malos hábitos y facilita la formación de los buenos. Mi nombre es Uriel Bonilla Galván y yo voy a hablar en lo femenino. Los fenómenos que van a interesar en esta época se relacionan en la forma de crianza familiar y como señala Martín Nicolás, estas se ubican en el plano de alimentación, el vestido, el calzado, el descanso, el baño y las actividades al aire libre. En cuanto a las preocupaciones en la educación física, las tareas de la disciplina están orientadas a condensar mucho en los hábitos virtuosos y en el orden a través de la permanente realización y el ajuste sobre los aspectos somáticos. En las obras se ofrecen
preceptos de higiene ligados casi siempre a las normas dietéticas y formas de ejercitación corporal para un mejor mantenimiento físico. Josefa Ámbar se preocupa de manera minuciosa en el cuidado de las mujeres, de la mujer embarazada, y entiende que las atenciones deberían comenzar mismo desde el nacimiento. Con relación al vestido de las niñas, Josefa Ámbar muestra una prudencia y mesura en cuanto al señalamiento de cómo deben vestir ellas, y trata de no prescribir forma alguna, ya que, según dice, depende del gusto de la gente, y principalmente de la moda. Sin embargo, aprovecha la ocasión para dejar marcadas las diferencias sociales en vestir de las niñas, sosteniendo que deberán llevar vestidos decentes, conforme a su clase, pero de aquellos géneros que pueden lavar. Bueno, por último, mi nombre es Valeria Hatsiri Gutiérrez Cervantes y yo voy a dar las conclusiones. Bueno, en primera instancia hay que reconocer que esta conformación por medio de la presentación corporal y de la salud ha hecho que la crianza del niño en base a la educación que tenía la mujer en la educación física ha marcado varios puntos importantes, los cuales voy a mencionar. En primera instancia, la educación física en mujeres y crianza de niños ha hecho que sea importante a la hora de transmitir nuestras normas, valores, la conducta, pero lo más importante, la enseñanza educativa. En segundo punto es el discurso práctico, el cual envuelve el cuidado y tratamiento de niños y mujeres, y consiste en que los mandatos y valorizaciones se exijan o se prohíban como una pretensión de justicia. El tercer punto es el término salud, el cual es utilizado no solo desde una perspectiva de la medicalidad, sino también como una herramienta para moralizar e inculcar hábitos y costumbres en la extensión de las clases sociales. Y por último, el conocimiento alrededor del cuerpo, que tanto los niños como las mujeres, el cual es utilizado por las clases más altas, es como un dominio para inscribir su régimen de verdad. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte y aquí le dejamos las referencias de donde sacamos la información. Gracias.